Aleluya. Dios les bendiga, queridos hermanos. El Señor está aquí, amén. Gloria a su santo nombre. Bueno, también vamos a hacer una oración, no por una cuestión muy buena, digamos, muy feliz, sino que antier, por allá por Estados Unidos, por Yakima, rumbo a Canadá, un joven de 22 años, saliendo de su trabajo en un accidente vial, pierde la vida. Uno de nuestros, hijos de unos hermanos que radican allá, por lo cual el día de ayer hablamos por teléfono con nuestro hermano Pedro Márquez, que es su sobrino que perdió la vida. Así es que el joven, pues no podemos hacer ya nada por él, pero sí por su familia, por Margarita, su madre, por su padre que llegó también de California hacia Washington al día de ayer. Cuando hablábamos por teléfono por la noche, me comentaba eso el hermano Pedro, que pues ya se imaginarán la situación tan triste, tan desesperante ahorita para esa familia. Pues se supone que los hijos deben enterrar a los padres,
no los padres a los hijos. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Y lo veíamos antes de salir al aire, ¿verdad? Antes de grabar, que decíamos que aquel que está dentro del abrigo, dentro de la sombra del Señor, está protegido, pero que muchas veces nos olvidamos de Él y nos vamos al mundo sin entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Él solo vino a matar, a robar y a destruir. Y hoy lo podemos ver así. Así es que pidamos al Señor misericordia por esta familia. Podemos pedir por la sobrina de nuestro hermano Pedro Márquez, se llama Margarita, y por su esposo, por esa familia que está ahorita muy triste por esta pérdida de este joven. Amén, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, nuevamente nos acercamos ante ti humildemente, Señor, para pedirte nos perdones, Padre, porque somos pecadores. Pero también te reconocemos como el Dios vivo, el Dios verdadero. Y te rogamos, Señor, tú que eres dueño de todas las cosas, que visites a Margarita, Padre, la madre de este joven que perdió la vida, Giovanni. Tú conoces su situación, Señor. Por aquel joven no podemos pedir ya, pues tu palabra dice que es dado al hombre vivir una vez y después el juicio. Pero hoy es el tiempo para quizá Margarita, su esposo, quizás sus demás hijos, esa familia, Señor, que ha sabido que tú eres el Salvador, pero que no han hecho un compromiso contigo. Perdónales, ayúdales, Señor, lleva el consuelo. Deja que tu Espíritu Santo, Padre mío, lave sus corazones y traiga esa paz, esa benignidad, esa templanza, esa mansedumbre que te pertenecen. Dales gozo, dales esa fe y el amor que son tuyos, Señor, que eres tú. Ayuda a esta familia, Padre, ten misericordia. Bendice a nuestro hermano Pedro Márquez, que Él ha pedido que pidamos, Señor, porque Él sabe que tú eres Dios bueno y que la oración del justo puede mucho, Señor. Por lo cual hoy nos acercamos a ti reconociéndonos faltos pecadores, pero cubiertos con la sangre del Cordero para poder mirar, Padre, ante tu presencia y decirte que tengas piedad de Margarita y su esposo, y que mires el dolor que hay en este momento, Señor. Un dolor que no puede explicarse hasta que no se siente. Un dolor que no podríamos decir que lo sentimos porque sería mentira. Un dolor tan profundo, Señor, pues se les fue una parte de su corazón. Pues los hijos son ese corazón que nos hace vivir, ese motor que nos hace avanzar hacia adelante, esa fuerza que nos permite mirar tu amor y tu regalo de la vida. Te rogamos por Margarita y su esposo, Señor. Lleva el consuelo a sus vidas. Perdónales y ayúdales, Señor, a entender que tú nada tienes que ver con esto. Que tú nos amas, que tú les amas y que quieres, Señor, las buenas cosas. Que seamos bendecidos no solamente, Padre, por los bienes, sino también físicamente. Y que Satanás, el enemigo, Padre, el Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no pueda resplandecer la luz de tu evangelio. Hazles comprender, Señor, que tú les amas y que tú quieres que te busquen para que de esa manera puedan recibir, Padre, esa tristeza, Señor, que no da al mundo, sino la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, de lo cual no tenemos de qué arrepentirnos, porque la tristeza de este mundo solo produce muerte. Ayúdales, Padre Celestial, bendíceles, Señor, pon palabras perfectas en tu siervo, del pastor perfecto López, que él va, Padre, seguramente dirigir este sepelio, pues por la noche ayer ya estaba llegando también a ese lugar, a ese hogar donde, Padre, la tristeza abundaba. Pero tú eres bueno, tú eres santo,
Y tú amas, Padre mío, a tu pueblo, aquel que declara que tú eres su Salvador. Por lo cual te ruego, Padre, que no endurezca el enemigo el corazón de esta familia, sino por todo lo contrario, esto sea el pretexto para que de hoy en adelante busquen tu presencia y alcancen tu misericordia, tu perdón. Sé que lo haces, Señor, porque eres bueno. Sé que haces más de lo que no sé pedir, porque tú eres bueno, lleno de misericordia. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Bendito es el Señor. Pues vayamos a nuestras sagradas escrituras para que podamos ver el mensaje del día de hoy. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Todos los que trajeron su Biblia, vayamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo en su capítulo 14. Gloria al Señor. San Mateo en su capítulo 14. Amén. Amén. Versículos 28 y 29. Gloria al Señor. Amén. Puestos de pie para leer las Sagradas Escrituras. Libro de San Mateo en su capítulo 14, versículos 28 y 29. Así dice la palabra bendita del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Oramos al Señor. Padre bueno y Dios todopoderoso, en el nombre bendito de Jesús te damos gracias y te pedimos, hables a nuestro corazón. Enséñanos tú, Señor. Poniendo todo en tus manos, creemos que estás aquí. Espíritu Santo, dirige y toca, Padre, la vida de tu siervo, para que pueda expresar lo que tú quieres que tu iglesia lleve en su corazón. Sabiendo que haces más, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y decimos: amén, amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, y darle gloria al que vive para siempre. Amén. Aleluya. Amén. Santo el Señor. Había dicho hasta el 29, ¿verdad? Pero también el 30 estaba bueno. Y luego el 31 también, pero bueno, ahorita lo explicamos. La palabra de Dios nos ha hablado en las semanas anteriores. ¿Sí o no, queridos hermanos? Bueno, los que han venido entenderán. La palabra de Dios nos ha hablado en las semanas anteriores, cuando vimos, por ejemplo, la nube y la columna de fuego, que era necesario que nos moviésemos. Así como también anteriormente también nos hablaba de Moisés, cuando el pueblo estaba acorralado entre el ejército de los egipcios y el Mar Rojo, habiendo salido ya de Egipto. Cuando también el Señor le dice a Moisés: ¿qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. Por lo cual podemos entender que el Señor nos está hablando a nuestra vida personal, que ¿qué debemos hacer? Movernos, marchar. Recordemos que el Señor nos está diciendo que Él se está moviendo, y que aunque veamos ese mar que pareciera por donde vamos a pasar imposible, Él quiere entonces que utilicemos la fe del Espíritu, no la de la mente. Hoy he titulado esta enseñanza: la fe del Espíritu, no la de la mente. Amén. Amén. Por lo cual el tema es la fe de Dios. La palabra de Dios en la semana anterior nos habló sobre la importancia que es la toma de decisión. ¿Sí o no, queridos hermanos? Un movimiento, moviéndose cuando Él se mueve, y dos,
el volver en sí. Acuérdense también que entre semana hablamos del hijo pródigo, en donde dice que estando lejos de su casa, ¿verdad?, ya sin tener dinero, habiendo perdido toda la herencia, trabajaba en un lugar donde mantenían cerdos, y que entonces él, deseando aún comer lo que comían los cerdos, las algarrobas, no le daban. Pero dice la palabra que volviendo en sí, aquel hijo pródigo dijo: iré a mi casa. Ahí también el Señor nos está hablando ¿de qué? De mover, de decidir, de hacer, de fe, de espíritu. Amén. E ir al Padre y reconocer que hemos pecado y que no somos dignos de llamarle Padre. Pero ahora quiere que veamos otro ejemplo de lo importante que es el creerle a Dios y salir de la lógica y entrar en lo sobrenatural, la fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso veíamos este libro de San Mateo en su capítulo 14, que si ustedes se recuerdan, hablan de que el Señor hizo que sus discípulos partieran en una barca para el otro lado del mar. Él, despidiendo a la gente, pues había tenido un sermón ahí donde hizo muchos milagros y prodigios. Despidiendo a la gente, también mandó que sus discípulos partieran en la barca para el otro lado y que Él los alcanzaría más tarde. ¿Qué hacía el Señor? Dice, despidió a la gente y fue a orar. Ya también hemos visto que el Evangelio, el corazón del Evangelio es la oración, por lo cual nuestro Señor Jesucristo nos lo ha enseñado en estas sagradas escrituras, que Él en todo tiempo hacía ¿qué? Oración, hablaba al Padre, por lo cual dice que manda a sus discípulos que crucen el mar y que Él se queda un rato a despedir toda la gente que faltaba y después a orar en el monte, en la montaña. La palabra nos dice que ya abarcada la noche, la cuarta vela. Si ustedes conocen algo de el mar, de barcos, de marina, entonces entenderán lo que significa la cuarta vela. Creo que ninguno de acá somos marineros, ¿verdad? Bueno, la cuarta vela significa la última vela antes de que empiece a amanecer. Por lo cual entendemos que los discípulos salieron en la barca ya por la tarde-noche, y que a la mitad de la travesía, en medio del mar, dice que empezó un viento recio y unas olas altas a levantarse cuando la barca podía hundirse, estaba en peligro. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer ¿qué? Sabiendo todas las cosas, ir en rescate de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer deshacer lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Lo hemos dicho muchas veces. El Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Estamos incluidos en el plan de Dios. Ya también lo comentamos alguna vez. Ya una prédica que no es nuestros planes lo que se va a realizar, sino el plan perfecto en el cual estamos incrustados nosotros. ¿Sí o no, queridos hermanos? Por lo cual entonces la palabra nos enseña que habiendo viajado ya a la mitad del trayecto, estando en medio del mar, se levanta una tempestad y unas olas muy altas, en donde los discípulos están en riesgo de poder hundirse su barca. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces tiene que salir de la oración e ir caminando sobre el mar para alcanzar a sus discípulos. Podemos ahí empezar a ver la lección que el Señor quiere traernos a nuestra vida. El Señor no quiere que traigamos lecciones prefabricadas, sino que quiere que entendamos y abramos nuestra mente y dejemos que el Espíritu Santo nos revele esta palabra. ¿Qué podemos entender, queridos hermanos? El Señor quiso exhibirse caminando sobre el mar para que lo vieran y vieran que tiene poder. No, porque entonces hubiera hecho algo grande cuando estaban las 5,000 personas que alimentó. Sin embargo, no es la intención del Señor. El Señor no vino para hacer milagros. El Señor vino para tocar los corazones. El Señor vino para hacer entender a la humanidad que es real, que hay un Dios que está sentado en el trono y a la diestra, nuestro amado Jesucristo, que es verdad. Por lo tanto, Él cuando camina sobre las aguas era porque era necesario ir al rescate de sus discípulos. Pero
diciendo lo que les comenté, que el Señor, ocupando todas las cosas que a veces el enemigo quiere hacer para destruir, Él las utiliza, ¿qué? Para ejemplos, para aprender, para que nosotros tengamos conocimiento. Por lo cual, les decía, podemos empezar a aplicar la palabra desde este momento. ¿Por qué fue el Señor caminando hacia ellos para que no pereciera esa barca en medio de la tormenta y esas olas altas que había en el mar? Para que Pedro bajara de la barca, para que esta enseñanza quedara para nosotros. Pues hoy estamos titulando esta enseñanza la fe del Espíritu, no la de la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que tenemos fe y nos aprendemos dónde está fe aquí en la Biblia, Hebreos 11:1, y no la sabemos de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven, pero no la aplicamos. Entonces podemos entender que el aprendernos de memoria, que el saber dónde está en la palabra, que saber qué es la fe, es una cuestión mental, pero que el Señor no quiere que apliquemos o vivamos esa fe, sino que Él quiere que vivamos una fe que espiritual, porque Dios es espíritu y Él habla por medio de su espíritu. Y dice el apóstol Pablo que lo espiritual debe alinearse ¿qué? A lo espiritual, porque la carne no conoce lo que es del espíritu, la mente no entiende lo que es del espíritu, lo sobrenatural. Por lo cual aquí podemos ver esta enseñanza, que cuando la barca está a punto de hundirse, ven al Señor caminar sobre las aguas, a modo de que viéndolo de lejos creían que era un fantasma y se espantaron, dice la palabra. Por lo cual entonces, ¿qué dice el Señor? Tened fe, tened ánimo, dice, y yo soy, no temáis. ¿Sí o no, queridos hermanos? Eso es lo que dice la palabra. Luego lo leen si no lo han leído. San Mateo 14. Entonces respondió Pedro, cuando el Señor miró que ellos estaban espantados, y el Señor habló. Dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué quiere decir el Señor, queridos hermanos? Y nosotros debemos empezar a aplicar una fe no solamente racional o una fe solamente literal, sino debemos aplicar una fe ¿qué? Una fe espiritual. Y esa fe espiritual es la que el Señor le decía a Moisés. ¿Qué clamas a mí? ¿Por qué me vienes todavía a rogar, a pedir, si ya está concedido lo que tú querías? Sí podemos entender, queridos hermanos, que cuando nosotros vengamos aquí a pedir algo al Señor, debemos creer que se ha concedido y debemos vivir de esa manera, creyendo que es así. El pueblo tenía miedo de que venía el ejército de los egipcios sobre ellos para matarlos, y del otro lado el mar rojo que no los dejaba pasar, y reclamaba a Moisés. Y aún Moisés, teniendo temor del pueblo, pues no sabía qué hacer. Y creo que es comprensible, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo nosotros. A veces el problema no sabemos qué hacer. Estamos en ese momento, en esa decisión de que ahora qué hacemos. ¿Qué dijo el Señor a Moisés? ¿Qué clamas a mí? ¿Qué quiso dar a entender, queridos hermanos? No sigas orando, actúa y muévete, sigue creyendo solamente. Así dijo el Señor a Moisés, ¿qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. Por lo cual también el Señor me trae a mi mente también este pasaje. Cuando también Josué, el día que estaban ya para entrar a la tierra prometida, habiendo un río caudaloso que se llamaba Nilo, el cual era difícil para cruzar, ¿cómo le iban a hacer? De la misma manera el Señor dice que mandó que tomaran los sacerdotes el arca del pacto y que bajaran para que sintieran sus pies el agua. Y cuando ellos hicieron ese acto, ¿qué pasó? La palabra dice que se detuvo el río de su cauce, a modo de que entonces el río quedó en seco, y así pudieron pasar.
La vida cristiana, la vida de fe en Cristo Jesús es una vida sobrenatural. Es una vida que rebasa el entendimiento del hombre. La vida en la fe en Cristo Jesús es una vida del Espíritu, queridos hermanos. Es una fe espiritual. Es una fe que debemos vivir. Es una fe que debemos llevar adelante. Dice por ahí los evangelios que la fe sin obras es muerta. Por lo cual hoy lo podemos aplicar. Usted quiere que el Señor bendiga su vida, usted debe creer a lo que usted está leyendo. Estas promesas que el Señor ha dado se van a cumplir. Pero siempre y cuando también, ¿qué? Pongamos de nuestra parte, ¿qué? El creer a estas sagradas escrituras. La fe entonces es aquella que tiene que tener, ¿qué? Un movimiento, un efecto. No solamente decirlo, sino hacerlo. Teniendo fe en que el Señor lo va a hacer. Podemos ver entonces esta historia en donde Pedro dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo Pedro, queridos hermanos? Retando a las leyes naturales, retando a la que la lógica y la mente pudiera decirle: tú estás loco, no lo hagas. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Ven, ven. Hoy el Señor nos dice a nosotros que es real esta palabra, que debemos vivirla, que debemos aplicarla, que debemos creer que en el nombre de Jesús hay poder. Por lo cual, si tú tienes un problema, si hay un obstáculo que quiere impedir el caminar en el Evangelio en tu vida, ¿qué debes hacer? Creer que en el nombre de Jesucristo tú lo vas a derribar. Pues no dice la palabra también que todo lo que ataras en el cielo también se atará en la tierra, y todo lo que desatases en los cielos se desatará en la tierra. No nos ha dado esa autoridad el Señor al ser llamados hijos de Dios. Pues todo aquel que ha dicho que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, no se lo ha dicho ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Por lo cual, ¿qué debemos tomar esa autoridad que nos ha dado el Señor? Porque debemos entender eso. Para que Pedro bajara de la barca y caminara sobre las aguas, ¿era qué? Necesario tener ¿qué? Autoridad sobre la naturaleza. Fe en el Espíritu. Fe en el Espíritu. Eso es lo que debemos tener. Confianza en que esta palabra es verdadera y se cumple en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero debemos ejercitarla, debemos hacerla, ir hacia adelante y entonces reprender. Porque al mirar que este hombre Pedro baja y camina sobre el mar, hablamos de que él tenía autoridad ya sobre la naturaleza. A modo de lo que tenía que suceder, no sucedió. ¿Por qué? Porque él estaba por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Y por quién? Porque Jesús le dijo: ven. ¿Algo hizo Jesús? No. Aquí adelante nos enseña. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es verdad, pisaba sobre las aguas y no se hundía. Pero al ver el fuerte viento, ¿por qué tienes duda? ¿Por qué crees que esta palabra no es real, no es verdadera? Porque hay fuerzas enemigas. Ese fuerte viento se llama Satanás. Ese fuerte viento se llaman dudas. Ese fuerte viento se llama incredulidad. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando entra el miedo, entonces se pierde la fe. La fe, el miedo es el antítesis de la fe. La fe, espiritualmente hablando, es lo contrario del temor. ¿Por qué dice el Señor también en las epístolas de Pedro? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque la fe en Cristo Jesús es lo que nos da la fuerza. Pero cuando hay duda, cuando hay temor, entonces ¿qué produce? Que se desvanezca la fe, que ya no haya poder, que ya no haya, que esta función de la palabra se ejerza.
Por lo cual debemos estar confiados de que a pesar de las circunstancias, los problemas, las enfermedades, porque también dice que vio un fuerte viento y comenzando a hundirse, entonces dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando nosotros veamos que las circunstancias quizá son contrarias a nuestra fe, a nuestro creer, a lo que esperábamos que aconteciese, no debemos desanimarnos, no debemos perder la fe, porque eso es lo que la palabra nos muestra. Pedro creyó y hizo algo que no es lógico, no es racional. Hizo algo sobrenatural, le creyó y fue hacia adelante. Pero ¿eso qué nos indica? Que no va a ser fácil, que vendrá entonces el mentiroso a poner la mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, dando a entender: no lo vas a lograr, no es lógico, no lo puedes hacer. Debemos confiar entonces ¿en quién? En Jesucristo. Es Él el que ha dado la orden. No son nuestras fuerzas, no somos superhéroes o no somos sobrenaturales nosotros. Es Él. Es la presencia por medio de la fe en Cristo Jesús que se pueden realizar todas las cosas. Por lo cual necesitamos que creer en Jesucristo, creer que en el nombre poderoso de Jesús se cumplen las cosas. Así que entonces Pedro, al mirar el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero ese Señor, sálvame, no solamente es un sálvame simple, un sálvame superficial, sino que el sálvame que está esperando el Señor de su vida es compromiso. Sino que el Señor, sálvame de su vida que está esperando el Señor es que le busque. Sino que el Señor, sálvame de su vida es que usted se comprometa con Él. No solamente por venir a recibir una bendición, como lo dijimos a estas personas. Esto no es una limpia, no es manda, no es hechizo, brujería, no. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere un compromiso personal contigo. Las cuestiones materiales es solamente un pretexto. Él quiere tu corazón. Él quiere salvar tu vida. Por lo cual ese sálvame, Señor, no debe ser un sálvame ligero, un sálvame superficial, sino debe haber una profundidad en ese sálvame. ¿De qué? De honestidad, de compromiso, de búsqueda, de intercesión. ¿Cómo? Él nos lo mostró Jesucristo. ¿Qué hacía antes de ir a buscar la barca? Oraba. ¿Usted quiere recibir el poder y la autoridad sobrenatural de Dios? ¿Usted quiere ver prodigios, milagros, la fuerza que se ejerce en el mundo espiritual cuando en el nombre de Jesús se reprende? Usted búsquelo. Usted comprométase con ese: sálvame, Señor, de mi incredulidad. Sálvame de mis dudas. Sálvame de esa falta de quehacer, de compromiso contigo. Porque la relación con el Señor no es solamente de tristeza, en un momento de venir y derramar unas lágrimas y decir: Señor, perdóname, yo te creo. Pero ya después irse y seguir en lo mismo, porque eso sería remordimiento. El Señor quiere un verdadero cambio, un arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Un cambio total ¿de qué? De qué hacer, de actitud. ¿En verdad quieres ver que el poder y la palabra que están implícitas en estas líneas de entre los siglos y los siglos guardados para este tiempo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y antes de eso el derramar de su Espíritu Santo con grandes prodigios y milagros? Hoy se ha llegado el tiempo. Eres tú la persona que está esperando al Señor, que se levante en fe y que le diga: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor te va a decir: ven, ven, ven para que esta palabra se haga realidad. Somos el cuerpo de Cristo. Somos quien va a hacer realidad esta palabra. Somos quienes va a hacer que en el nombre de Jesucristo de Nazaret haya prodigios y milagros.
Somos quien en el nombre poderoso de Jesucristo vamos a hacer huir las tinieblas. Alaben al Rey. Es verdad, queridos hermanos. Hoy el Señor quiere que tengamos una fe no racional, no una fe mental, no una fe en el alma solamente, emocional. No, Él quiere algo más profundo. Y para que nos pueda dar eso más profundo, necesitamos un compromiso más profundo con Él. ¿Cuál? El creer a estas sagradas escrituras. El creer que en el nombre poderoso de Jesucristo las cosas se transforman, aún sobre la lógica del mundo. Él ha venido para demostrar que Él es el Señor y Dios Todopoderoso, y ha dejado estas líneas para nosotros, para esta generación, la generación que vio florecer nuevamente a Israel. 80 años dijo el Señor que no pasaría esta generación. Tiene 83 años que fue reconocida Israel como nación por medio de las Naciones Unidas. Por lo cual entendemos que estamos viviendo en un tiempo ya final. Porque el Señor dijo, no pasarán esta generación sin que acontezcan todas estas cosas. Y todas se han cumplido. Hay terremotos, hay guerras, hay rumores de guerras, hay hambres. Están los hijos contra los padres contra los hijos. Los deseos del hombre se han transformado en deseos torcidos. Los deseos de la mujer se han torcido también. Se ha perdido la fe. Ahora dicen que cualquier religión lleva a Dios. Hay entonces lo que el Señor dijo que vendría. Dijo que la angustia de los hombres sería grande, muchos infartos. Hoy lo estamos mirando, señores, hermanos. Hoy lo estamos viendo. Cuánta gente se duerme y no despierta. Cuánta gente va caminando y cae. Por la angustia que hay. Hoy lo podemos ver, que el enemigo ha echado a andar esa maquinaria, ¿verdad? Para el nuevo orden mundial. Y el temor está a la flor del día. No sigo las noticias en la televisión, uno que otro que veo por ahí por el internet o que me llega al teléfono. Pero simplemente falta leerlo para que entendamos cómo quieren meter el temor. Ya Europa está cerrada. Ya nuevamente están todos encerrados. Ya viene para América. Ya llegó a Estados Unidos. Ya está el primero en México. Ya está el virus. Ya está la muerte. Y el temor metiéndole a la mente al humano. La maquinaria que quiere romper con la fe, que no quiere que haya fe. El temor quiere invadir. Por lo cual el Señor nos dice que aunque tú veas las cosas que parecieran que no pueden ser lógicamente realizables, el Señor hoy te dice que Él es superior a la lógica humana. Que Él es el Señor, Él es el que ha hecho los cielos y la tierra, que Él es el que ha puesto en Magda, por ejemplo, ese fruto de su vientre. Y a ver cuál científico puede explicar de dónde vinieron esos huesos que trae esa pequeña en su ser. Porque así es Dios Todopoderoso, porque Él es el que da la vida, porque Él quiere mostrarnos lo sobrenatural. Así es que, queridos hermanos, hoy debemos salir de esa barca. Hoy debemos salir de ese contorno religioso en donde solamente venimos 2 o 3 veces a la semana o una vez a la semana y creemos que eso es todo con el Señor. No, Él quiere una relación más profunda. Él quiere un sálvame, Señor, más profundo, más personalizado, más comprometido, más profundo. Porque el Señor le está diciendo aquí a Pedro que cuando comenzó a hundirse, Pedro dijo: sálvame, Señor. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él, la tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué está diciendo el Señor? Que lo que Él dijo que se va a realizar ya está dicho, queridos hermanos. Hoy es el corazón de este mensaje.
El Señor te está diciendo lo que está aquí ya implícito en estas líneas, ya se ha dicho, y es la palabra de Dios. Por lo cual simplemente falta que no dudes y lo hagas en realidad. Que te levantes y hables en el nombre de Jesucristo. Que reprendas en el nombre de Jesús. Que impongas tus manos y sane el enfermo en el nombre de Jesús. Que veas que esta palabra es real. Simplemente que el Señor te dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hazlo realidad. Comprueba lo que Él existe, que es verdadero. Hagámoslo realidad. Pidamos que descienda su Espíritu Santo. Clamémosle, gimámosle, digámosle que queremos su presencia. Que deseamos como niños, la leche espiritual. Que es verdad, que Él está vivo y que esta palabra es realizable siempre y cuando pongamos ese ingrediente que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es? La fe en el Espíritu, queridos hermanos. No la fe racional, no una fe entendible, explicable para la humanidad, no. Una fe inexplicable, una fe que rebasa el entendimiento, una fe que es de Él. La fe, el fruto de su Espíritu Santo. La fe espiritual. Así es que, queridos hermanos, la palabra dice aquí en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense lo que dice aquí la palabra. Que entendemos, dice el apóstol Pablo, que todo fue constituido, el universo, por la palabra de Dios. Y acuérdense del Génesis. Dijo el Señor: hágase, y se hizo. Por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. ¿Y qué nos explica el apóstol? De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que, queridos hermanos, si esta ley la ha implantado el Padre, sigue vigente, porque esta palabra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que ates tú en el cielo también se atará en la tierra. Y todo lo que desates allá en el cielo también se desata aquí en la tierra. Lo cual está hablando de fe en el Espíritu. De una fe que es de Él. Una fe que podemos utilizar en Cristo Jesús. Debemos aplicarla. Debemos vivirla. ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué te produce temor? Utiliza la fe para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Utilízalo, ese es el caminar sobre las aguas. El que veas ese problema que te está causando tristeza, desánimo, esa división al conocimiento de Dios, tú lo puedes echar fuera. Tú ordenas en el nombre de Jesucristo se vaya. Porque el hecho de que Pedro caminara sobre las aguas, repito, es mostrar autoridad sobre la naturaleza. Lo cual el Señor nos ha conferido esa autoridad. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, habiendo dicho hágase el universo, de la nada se hizo lo que hoy es materia. Por lo cual en 1 Corintios capítulo 15 versículos 57 y 58 dice también: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué, hermanos? La victoria. ¿En medio de qué? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el apóstol Pablo: amados míos, hermanos, estad firmes y estar constantes. Esto no es de cada 8 días. Esto no es de vez en cuando. Esto no es una relación de amistad, de noviazgo, no. Esto es un casamiento, esto es un compromiso. El Señor quiere revelar su poder, pero no se lo puede dar a cualquiera, porque se va a perder. El Señor quiere derramar su poder, pero a alguien que esté comprometido con Él, que ponga la fe en Él, en Jesucristo, que confíe que a pesar de los problemas no se salga, sino que
crezca firme y constante, ¿qué? En la fe, en que Jesucristo está con él, con ella. Así que, hermanos míos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no de vez en cuando, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo cual también dice Primera de Juan en su capítulo 5, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Aleluya! ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a adquirir la poderosa fuerza sobrenatural que está implícita en estas líneas? Confiando que Jesucristo es verdadero, es real, creyendo que Él está con nosotros, pidiéndole que Él hable por nosotros y se mueva por nosotros y actúe sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así es que, queridos hermanos, pongámonos de pie y creamos a estas sagradas escrituras. Hoy el Señor nos dice: no tengas miedo, yo te ayudo. Pasemos a los hermanos de la música. Debemos tener confianza, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? La fe. La fe de creer que es real, que estamos aquí, no por una emoción, no por algo personal, sino ¿por qué? Porque creemos que es real. Creemos que estas líneas son reales. Creemos que este verbo, esta palabra se vino a hacer carne, se materializó y dio su vida por nosotros. Y hoy nos ha llamado hijos. Y hoy nos ha dicho que somos su cuerpo en la tierra. Por lo cual tenemos el poder y la autoridad para ejercer la fuerza sobrenatural, la fe en el Espíritu, para que las cosas se cumplan, las cosas se hagan. Debemos entonces, ¿qué? Vivir el texto de Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo naces de Dios? Aceptando a Cristo, llevándolo a tu corazón, guardando sus mandamientos. Cuando tú haces eso, cuando tú reconoces con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Altísimo, eres hijo de Dios. Ya está implícito en ti el Espíritu Santo. Porque todo aquel que es nacido, ahí naces, cuando aceptas a Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, queridos hermanos. El creer, la certeza, la convicción de las sustancias de las cosas que no podemos ver, pero que ahí están. Dios, el Todopoderoso, porque es por Él, es para Él y es en Él que están hechas todas las cosas. Porque sabe todo lo que hacemos, aún en nuestros pensamientos, por esta ley. Por Él, para Él y en Él están hechas todas, incluyéndonos nosotros. ¿Cómo sabe nuestros pensamientos? ¿Cómo sabe aunque antes de que suba nuestro pensamiento, nuestra alma, los deseos de nuestro corazón? Porque Él está ahí. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios Todopoderoso. El Señor está sentado en la majestad, en el trono, y a Él pertenece la gloria. El sustento y la salvación le pertenecen. Así es que hoy, querido hermano, tú has nacido de nuevo. Solo basta que ejerzas esa fe, no racional, sino la fe en el Espíritu. Y aunque parezca que no funcionó, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse un día? Cuando el pastor Rudy Gracia, les dije, recibió la visita de un hombre que le dijo que orara por él porque él resucitaba a los muertos. Y que Rudy le dijo, ¿ah, sí? ¿Y cuántos has resucitado? Y él dijo, 18.
Pues se quedó sorprendido. Y ese hombre le dijo: ¿usted no ha resucitado ninguno? Le dijo: no he resucitado ninguno. ¿Qué dijo ese hombre a Rudy? ¿Por cuántos muertos ha orado para que resuciten? ¿Qué dio a entender? Que no ha creído que tiene la autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo para levantar un muerto. Por lo cual hoy el Señor nos invita a eso, a que ejerzamos y empecemos por nosotros. Él dijo que poniendo las manos sobre los enfermos sanarían. Usted está enfermo, ponga su mano sobre su cabeza y ore por usted mismo en el nombre poderoso de Jesucristo, y crea la palabra del Señor y confíe que esta palabra es real y es verdadera. Y si hay una necesidad, pídale al Señor que lo limpie con su sangre poderosa y tome la autoridad que le ha conferido al hacerle llamar hijo de Dios, y ponga las manos sobre el enfermo y clame la sangre de Cristo y declara que en el nombre poderoso de Jesucristo sana al enfermo. Alguna vez también dijo este varón predicador: así vayan 1999 veces que usted pone las manos y no pasa nada, la 2000 veces que ponga la mano sobre el enfermo, quizás sea milagro. Porque el Señor quiere ver una fe no racional, una fe espiritual. Así es que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy bájese de la barca, hoy rete lo racional y entre al mundo sobrenatural donde vive su Señor. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Yo creo que voy a concluir, ¿verdad? Vamos a hacer la oración por la palabra y por la ofrenda para que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Padre bueno y Dios todopoderoso, te damos muchas gracias por este mensaje hermoso que nos abre el entendimiento y nos alienta a creer en tus sagradas escrituras. Tú lo has dejado plasmado en estas líneas para ejemplo de nuestra vida, para que confiemos en tus promesas, para que marchemos hacia adelante, para que caminemos en fe, aún, Padre mío, estando las circunstancias adversas, difíciles, contrarias a lo que queremos o pedimos que se cumpla. Es necesario que nos ayudes, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede en nuestro corazón y que seas tú, Padre, quien nos enseñe este conocimiento que es tuyo, esta sabiduría que es tuya, esta inteligencia que te pertenece, ese consejo y poder que son, Padre, el fruto de tu presencia, ese temor de tu nombre, Señor, que nos lleva a la sabiduría. Ese, Padre, Espíritu Santo que está aquí, deja que gobierne nuestro ser. Es bienvenido a nuestro corazón, Padre. Te abrimos la puerta. Tu palabra dice que tú estás tocando a la puerta y llamas. Y si alguno oyere tu voz y abriese la puerta, tú entrarás a él, dice, y cenarás con él y él contigo. Es la promesa que estamos esperando. Esta cena pronto se va a realizar allá en las mansiones celestiales. Pero hoy es el tiempo en que tú abras esa puerta, dice el Señor. Deja que entre el Espíritu Santo y entonces habrá esa promesa que un día cenará contigo y tú con él. Oh Santo, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu palabra es fiel y verdadera. Te rogamos tengas misericordia y nos bendigas, Señor. Bendice al que ha venido por primera vez, al que, Padre, ha venido por primera vez a este lugar, pero ya te conoce. Bendice, Padre, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice, Padre, cada uno de los que están laborando, trabajando, Padre, para esta reunión que tenemos posterior a esto. Bendícenos a todos, Señor. Te ruego en particular que bendigas, Padre, a mi mujer. Bendice a Magda, bendice el fruto de su vientre y permite, Padre, que en este fin de mes venga, Padre, a este mundo para que sea alegría de nuestro corazón
para que sea amistad, como le hemos llamado Ruth, y para que podamos instruirla en tu camino, Señor. Bendícenos a cada uno. También hoy te ruego que bendigas esta ofrenda. Bendice, Padre, la economía de cada uno de nosotros. Sigue multiplicando, Padre, nuestro ingreso. Ten misericordia, Señor. Te pedimos nos ayudes, Padre. Quizá haya turbulencia nuevamente en la economía, en la salud, pero no debemos tener miedo. Es mejor irnos ya a las mansiones celestiales. Por lo cual dice el Señor: no tengas temor, yo estoy contigo, yo te tomo de tu mano derecha. Es mejor volver a casa que seguir en este mundo de traición y mentira. Padre, ayúdanos a tener más fe y confianza, ya sea que llegue la muerte o ya sea que vengas por nosotros y llevarnos a las nubes. Danos más fe. Aquel que no tiene fe, dásela, Señor. Aquel que te la está pidiendo, bendícelo, Dios. Ayuda a cada uno de nosotros a modo de que este poder sobrenatural, que es tu palabra bendita, se cumpla ante nuestros ojos. Haznos ver, Padre mío, el poder y la fuerza que tiene tu misericordia, pues tú has prometido que esta generación sería la que vea el regreso, el retorno de tu venida. Los que somos solo salvos, Señor, veremos entre las nubes tu gloria. Ayuda a que esta iglesia sea esa primicia. Ayuda, Padre, a que cada uno de los que estamos aquí estemos ante tu gloria, que subamos alabando tu nombre y bendiciéndote, dándote gracias por la oportunidad que nos diste de conocerte y no haber dudado de que tú eres real, y hoy estar ahí ante tu presencia en las nubes, dándote gracias, 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 Dios, gracias por ese regalo infinito de tu perdón. Gracias, Padre. Bendice el bolsillo y bendice esta ofrenda para que todos seamos bendecidos por ti. Padre, el que no tiene, también bendícele, Padre. Dale oportunidad que posteriormente también pueda traer al Padre la ofrenda al alfolí y así también reciba tu bendición. Señor, bendícenos a todos conforme a tu grande misericordia. Todo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pueden saludarse y no se vayan. Hacemos algo comedor.